Tenemos la visita del representante a la Cámara, el doctor Víctor Manuel Salcedo Guerrero. A él un cordial saludo. Buenos días. Buenos días, William. Un saludo muy especial a James, a todo el equipo de Vaya al Instante de Noticias y por supuesto a los televidentes que a esta hora están con ustedes. Pues la noticia del momento y lo que es tendencia, no solamente en redes sociales, y es en torno al tema de la reforma de la salud, que pese a que ha dado avances significativos, también hay una postura por parte del representante de la Cámara y toda su colectividad en torno a ese particular. Cuéntenos de qué se trata. Pues lo primero es que nosotros la semana anterior le entregamos un documento al presidente Gustavo Petro, los tres partidos, Partido Liberal, el Partido Conservador y la U, frente a las consideraciones de la reforma a la salud. Ese mismo ejercicio se había hecho con la tributaria desde el partido de la U. Hay que recordar también los antecedentes. Y es que las iniciativas del gobierno tienen que tener un discernimiento y tienen que tener una discusión interna de la ciudadanía y hay que socializarla y no imponerlas. Porque aquí no se trata de quién tiene la razón, aquí se trata de buscar lo mejor. Y creo que el sistema de salud, para que entremos en materia, no es tan malo como muchos piensan, ni tan bueno que no sea susceptible de mejorar. Y en ese orden de ideas nosotros leímos, estudiamos, revisamos el proyecto del gobierno. ¿En qué nos identificamos? En que hay que acabar con la posición dominante de las EPS. ¿Cuál es la posición dominante? Para explicar, William Bené, pues que hoy las EPS pasan un listado de a quién le pagan. Se lo pasa al ADRES y el ADRES es quien hace el giro, pero realmente quien ordena el pago de las EPS. Hay que quitarle esa posición dominante a las EPS, esa intermediación financiera, y hay que hacer giros directos a los prestadores de salud. Y los prestadores de salud tienen que tener como prioridad al recurso humano en salud. No primero los proveedores. Esa es una ecuación inversa. Hay que pagarle primero a los médicos, Al componente, al recurso humano. Lo otro que nosotros consideramos de vital importancia, nosotros no podemos sacrificar 30 años de una gobernanza del sistema. Y por eso hemos dicho que el aseguramiento mixto es importante, donde confluyan el sector público y el sector privado, donde nosotros no burocraticemos el sistema de salud y hagamos un montaje de un sistema público, sino que llamemos a las gestoras, como lo hemos llamado, de vida y salud, o EPS, y les digamos, ustedes no van a manejar más la plata, ustedes se convierten en IPS, o ustedes le van a dar la mano al proyecto en el tema de auditorías y de gestión financiera y de gestión del riesgo y aseguramiento del sistema. Ese proceso administrativo habrá que pagarlo con un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje hoy? El 8% de los recursos. Nosotros hemos dicho hay que pagarle el 5% y se puede llegar al 8% dependiendo de estándares de calidad y dependiendo cumplimiento con la gente. Y a partir de allí establecer una tabla para pagarle la administración de los recursos. Esa gobernanza del sistema estará en cabeza del ADRES, que será el gran pagador, el gran auditor, y la ADRES pues depende del Ministerio de Salud. Y a partir de allí construir un sistema que sea equitativo. ¿En qué nosotros hemos pensado que el sistema debe de mejorar? En la atención primaria, en eso nos identificamos con el gobierno. Creo que el nivel 1 en salud tiene que estar hoy al servicio de esa Colombia rural, de esa Colombia dispersa, y hay que fortalecer esa atención primaria que estaba en las leyes anteriores, hay que decirlo, pero que no tenía la voluntad de unos presupuestos y que este gobierno quiere hacerlo. Es decir, no se puede tampoco desconocer, señor representante de la Cámara, el tema de los PQR, de las peticiones, quejas y reclamos, que durante tanto tiempo han venido presentándose en torno al tema de la prestación del servicio de la salud. Estas acciones que ustedes han adelantado en las últimas horas, ¿no mandan al traste toda esa cantidad de peticiones, quejas y reclamos? Antes, por el contrario, William, yo le voy a hacer un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Con el proyecto inicial del gobierno,
¿ante quién se iba a quejar usted? Por lo menos ahora la gente tiene una herramienta que es la tutela. Yo le pregunto, con la estatización del sistema de salud en Colombia, ¿ante quién se iba a quejar? Usted tiene una herramienta. Usted va hoy y presenta una tutela, ¿ante quién? Ante la EPS que la atiende. Y otra de las cosas que nosotros defendemos en nuestra propuesta, ¿y cuál es? La posibilidad de usted escoger, la libre determinación de usted decir, yo quiero en esta EPS o en esta gestora de salud, no imponerla a través de un sistema. ¿Qué desventaja se tendría en torno al tema del panorama o ante el panorama de que sea el Estado sobre el que recaiga el tema de la salud? Pues hay demasiados inconvenientes. Lo primero es que hoy no hay un aparato administrativo para hacerlo. Y el proyecto inicial del gobierno contemplaba la creación de unos comités municipales, departamentales, regionales y un Comité Nacional de Salud que nosotros sí compartimos. Ese Comité Nacional de Salud tiene que ser un comité técnico, donde confluyan todos los actores del sistema y de allí se dicte la política. Pero ese Consejo Nacional de Salud no puede estar integrado por 40 personas. Nosotros creemos que con 15 es suficiente, máximo 17. Seguramente al gobierno le interesa que allí asistan otros actores, pero tiene que ser un organismo técnico. Es que estamos hablando de la salud de los colombianos. Pero por supuesto. Usted es periodista, William, y yo soy comunicador, y nosotros no sabemos de salud. A nosotros nos sientan en el Consejo Nacional de Salud, y yo se lo digo, pues aportaremos muy poco, llevaremos las PQRs. Y en esa abundancia de ignorancia por parte mía, yo podría preguntarme, por ejemplo, el tema de la intermediación de la salud, ¿no lacera los intereses de los sinnúmero de usuarios de salud que hay en Colombia? Eso es lo que vamos a acabar. Yo acabo de decir que hay que acabar con la posición dominante de las EPS, y esa es la intermediación que hay que acabar, o sea, y en la que estamos de acuerdo con el gobierno. Frente a la propuesta del gobierno, ustedes tienen una acentuada sí, pero no así. Hemos dicho, compartimos esto y no compartimos esto. Y por eso estamos llegando a unos puntos de acuerdo con el gobierno. Y es precisamente que la intermediación no puede continuar. Como no puede continuar la integración vertical. Eso le ha hecho mucho daño. Ese yo con yo. ¿Y la integración vertical qué es? Para que hablemos en un idioma que lo puedan entender. Y es que hoy una entidad, una EPS, le da la orden a un paciente para una clínica de su propiedad. Por eso mucha gente hoy que necesita un examen médico en Buga lo mandan a Tuluá o a Palmira, cuando el examen se puede realizar en Buga, por la integración vertical. Hay que acabarla. Yo solamente soy amigo de esa integración vertical en la atención primaria, donde hay inconvenientes y donde precisamente habrá que buscar quién preste el servicio. Eso hay que acabarlo. Nosotros estamos reconociendo las bondades del proyecto del gobierno, las bondades en acabar con la integración vertical, en acabar con la posición dominante de las EPS y en el fortalecimiento de la atención primaria. Dominante, doctor Víctor Manuel, que no solamente existe en temas de la salud, también en otras empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Tal es el caso de Veolia en Buga, por ejemplo, que existe una acción dominante en torno pague o pague. ¿Qué se puede hacer ustedes como representantes de todos estos intereses ciudadanos? ¿En qué nos pueden ayudar? Nosotros le lanzamos, yo como vocero de la opinión pública le lanzo ese salvavidas para mirar de qué manera nos pueden ayudar a minimizar el impacto que también ha causado en Buga, por ejemplo, el cobro desmesurado del servicio del aseo en Buga y otros tantos servicios que se prestan en la ciudad. Mire, William, yo creo que existen las herramientas, pero no se utilizan. La Comisión de Regulación de Servicios Públicos tiene que tener una tarea. Y así hoy muchos de los servicios públicos estén privatizados, hay que hacerle seguimiento a los contratos. De control. No, claro, y hay que hacerle seguimiento a los contratos, que realmente están cumpliendo el objetivo y están cumpliendo la responsabilidad. Esto no es solamente cobrar, esto no es solamente la tarifa. Y allí
hay que ser lo más estricto posibles. Y cuando yo digo estrictos es que esos contratos deben de tener un seguimiento al pie de la letra. Para garantizar que, no solamente la prestación del servicio, para garantizar que el usuario no solamente tenga que pagar, sino que el usuario reciba versus su pago lo que está comprometido allí. Y, por supuesto, un seguimiento con la Comisión de Regulación frente a tarifas y todo lo que usted acaba de plantear. Nos trasladamos de todo el territorio nacional y aterricemos en Guadalajara, Duga, donde usted ha crecido, se ha desarrollado como ciudadano, ha llorado, ha reído. Aquí. Y he nacido. Así muchos digan que soy de aquí al lado. Y eso no me ofende. Usted no tiene nada malo que sea de los vecinos. No, y soy bugueño. Pues con raíces guacariceñas, pues soy bugueño. Y no tengo ningún inconveniente en ello. Además tengo afectos en Guacarí, tengo afectos en Buga, pero aquí nací. No tiene absolutamente nada de malo, doctor. Claro. Bueno, es bugueño. El doctor Víctor Manuel Salcedo Guerrero, representante a la Cámara. En torno al tema de, usted lo indicó hace pocos momentos, aquí ha habido lo más actual, es la presentación y posterior aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial en Buga. ¿Cuál es su concepto sobre ese particular? A mí me parece que el Plan de Ordenamiento Territorial tiene que ser una herramienta para que el municipio crezca con unas reglas de juego claras. Que el Plan de Ordenamiento Territorial debió de aprobarse hace muchos años. Que el Plan de Ordenamiento Territorial tiene que ser una carta de navegación para que acá sepamos hacia dónde apunta el desarrollo de la ciudad. Yo creo que con un plan de ordenamiento territorial, con una PETAR y con una oficina de planeación que realmente esté planeando el desarrollo de la ciudad, pues vamos a tener una ciudad acorde con la evolución y con el crecimiento. La semana anterior estuve con el director nacional de planeación y planteé un tema que no es solamente de Buga, y es que las oficinas de planeación en Colombia son otorgadores de permisos. Las oficinas de planeación en Colombia deberían estar planeando el desarrollo de la ciudad y deberían estar construyendo proyectos de ciudad. Hoy uno de los grandes déficits de cualquier municipio, no estoy hablando de Buga, se llama banco de proyectos. Usted llama hoy a un alcalde para buscar alguna posibilidad de desarrollo regional a través del gobierno nacional y los proyectos no existen o están desactualizados. Entonces esas oficinas de planeación tienen que convertirse precisamente en las grandes ejecutoras y planeadoras del desarrollo local, no en unos otorgadores de permisos. Y ese plan de ordenamiento territorial esperemos que consulte los intereses de todos los ciudadanos. A propósito sobre ese particular del plan de ordenamiento territorial en Buga, aparecieron al inicio algunos lunares que no se pueden desconocer, y es justamente lo que usted indicaba hace pocos momentos, de la falta de socialización. Hay un sector en la ciudad, un gran cifrado de ciudadanos que consideran que el mismo no se socializó con la ciudadanía, digámoslo así, el tema del plan de ordenamiento territorial. Y como si eso fuese poco, tuvieron unos encontrones el Consejo Territorial de Planeación, o sea, el Comité Territorial de Planeación que se creó precisamente para revisar el anterior y luego pasarlo al Honorable Consejo Municipal en Buga, y el Consejo Municipal en Buga desconoció el estudio que hizo el comité o el Consejo Territorial de Planeación. Han habido una serie de intrenques ahí que se han presentado y sin embargo fue aprobado, reitero, frente a la opinión de diferentes ciudadanos como poco socializado el tema sobre este plan de ordenamiento territorial. ¿Qué opina usted sobre este? Bueno, yo creo que los proyectos como el plan de ordenamiento territorial necesitan lo que usted acaba de decir, una socialización fuerte. Yo desconozco la evolución, pero creo que hicieron unas socializaciones. Lo que pasa es que poner de acuerdo todos los sectores alrededor de un proyecto donde hay tantos intereses, también hay que decirlo,
Claramente, pues es muy difícil. Pero fíjese que ese es un ejercicio donde hay que recoger un consenso, donde hay que recoger precisamente las opiniones de diferentes sectores, del Consejo Territorial, de la ciudadanía, y por supuesto llegar a unas decisiones. Pero tampoco nos podemos detener en la discusión, porque llevamos en la discusión tal vez 15 años sin plan de ordenamiento territorial. Sí. Y cuando no existía el plan de ordenamiento territorial, todos decíamos que Se requería. se requería. Y ahora que hay, que faltó socialización. Entonces yo lo que creo es que también nosotros tenemos que entrar en algo que me parece fundamental. Y es que, si bien es cierto, hay que socializar los proyectos, pues hay que tomar decisiones, porque estábamos absolutamente quedados frente a tener un plan de ordenamiento que ojalá le sirva al municipio. Usted es el máximo representante a nivel departamental de su colectividad frente al gobierno y en el Congreso de la República. Eso está claro. Las obras de Guadalajara UGA en este cuatrienio se van a cumplir, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales y el puente de la Primera, que a mí me gustaría que se llamara el puente del Palo. ¿Se va a llevar a cabo todo el lleno de todo este anuncio que ha venido dándose a la ciudadanía? ¿Quiere que le diga algo, William? Sí, claro, dígame algo. Si hay algo, si hay un municipio que haya visto la mano del gobierno departamental, en cabeza, por supuesto, de nuestra organización política, es Buga. Yo le hago un recuento. Y por supuesto, hoy muchos bugueños no conocen la planta de tratamiento de aguas residuales, el avance de la obra, que va tal vez en un 53%. Esa es una obra muy importante para el desarrollo de la ciudad desde el punto de vista no solamente medioambiental, sino el requerimiento para defender nosotros las cuencas hidrográficas, tanto del río Cauca como, por supuesto, la nuestra. Y le quiero manifestar lo siguiente: el puente de la carrera primera, que ya está en fase de contratación y, por supuesto, para firma de acta de inicio, que hay unos tiempos, porque la gente dice, es que pusieron la primera piedra. No se van a caer en los ladrillitos que colocaron, ¿no? Correcto, pero hay que entender que en lo público hay unos protocolos necesarios por ley. Y fuera de eso, pues habrá que entender que los tiempos, a veces en los contratos, se miden por una posibilidad de ejecución dependiendo cuestiones climáticas, por ejemplo. Construir en medio de invierno hace que las obras se retrasen, se alarguen. Pero nosotros pensamos que el puente de la Primera, si no se termina este año, que creo que no se va a hacer, va a ser una de las principales obras de desarrollo de la ciudad, por lo que significa no solo para la movilidad, por lo que significa frente al futuro de la ciudad. Yo he dicho que el puente de la Primera o el puente del Palo tiene que obligatoriamente llevar a los bugueños a que pensemos en una circunvalar que conecte a toda la ciudad en un anillo vial. Que el puente de la Primera no solamente sirva para que conecte el albergue con el barrio del Carmelo y esa zona tan amplia de la ciudad, y por supuesto para quienes van a hacer deporte, para quienes van a utilizar ese puente para conectarse y para descongestionar la ciudad, sino para proyectar la ciudad. Y en ese orden de ideas, pues yo pensaría que hay que ir dejando también el diseño de lo que podría ser ese anillo vial. Cambiemos de tema ya terminando este segmento, esta entrevista con el hoy representante de la Cámara, el doctor Víctor Manuel Salcedo Guerrero. Quiero hablarle de las contiendas electorales que se van a avecinar en este año electoral, el 2023.
hay una cierta puja entre algunos precandidatos o aspirantes a ocupar el puesto más importante del municipio. Tal es el caso de José Elner González Azcárate y Gustavo Gallego Aristizábal. ¿Cuál es su concepto sobre ese particular? Víctor Manuel Salcedo es representante del partido de la U y como tal es garante de los procesos internos del partido. Nosotros con José Elner González y con Gustavo Gallego estamos acompañando sus aspiraciones. En el mes de abril se tomará una decisión con un mecanismo que se escogió con los candidatos, con la base del partido y con la dirigencia del partido. Y es que vamos a consultar la ciudadanía a través de una encuesta y esperamos que allí haya un resultado frente a cuál será el candidato. Por ahí salen videos que Víctor Manuel está con el uno y con el otro. No, yo soy garante. ¿Usted con quién está? No, yo soy garante del proceso. Y en ese orden de ideas, se dice que está debo de acompañar a Gustavo Gallego. No, debo de acompañar la tarea de ambos. Y esa es una obligación. Y esperamos a partir de abril que haya un candidato único, cerrar filas a partir de ese candidato único. Llámese como se llame. Frente a unos pequeños, medianos, grandes, regulares, ataques que hay de parte y parte, porque para nadie es un secreto que también a través de las redes sociales se han venido aventándose los papelitos desde como si estuviéramos en un salón de clases. Se han venido lanzando de parte y parte papelitos, saboteando los procesos entre sí. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es de tranquilidad. El mensaje es que la política no se hace denigrando del otro, que la política no se hace de manera agresiva. Yo creo que hay que hacer una política propositiva. Yo creo que hay que hacer una política que la gente espera de sus dirigentes, que le planteen soluciones a la problemática municipal. Y más que salir hoy en las redes a descalificar, lo que hay que hacer es enviar un mensaje de gestión, de trabajo, de optimismo y de buscar salida a la problemática municipal. Y esa es mi invitación. En este panorama que se avecina, reitero, se vislumbra también la presencia como participante del ex senador John Harold Suárez Vargas. ¿Usted qué opina? Pues el ex senador está en todo su derecho de aspirar. Hay muchas opciones para los bugueños. Los bugueños en su sabiduría determinarán si 2, 3, 4 periodos de un dirigente pues son premiarlos. Nosotros tenemos aquí al lado un municipio que lleva 8, pero yo creo que más que un mensaje, lo que hay que decirle a las nuevas generaciones es que también hay posibilidad de renovación. Y ese es un mensaje de la política. Entre tanto, podemos volver al pasado o podemos renovar y darle la oportunidad a alguien. Entre tanto, el pacto histórico, o por lo menos el componente de esa colectividad en Buga, anuncia barrer con todas las estructuras que tengan que ver con el partido de la U. ¿Cuál es su opinión? Ese es el problema de uno hacer política pensando en que hay que barrer, en que hay que acabar. Yo le diría a los que están diciendo que hay que barrer, que hay que proponer, más que pensar en aniquilar, al contrario. Ese es un lenguaje de la violencia colombiana. Ese es un lenguaje de quienes hoy salen a señalar. Yo les diría que es mejor proponer, que es mejor estudiar la problemática municipal, que ese lenguaje demagógico y que ese lenguaje que solo busca el escándalo no le trae soluciones a la ciudad. Yo invitaría a muchos dirigentes a que revisen precisamente qué plantean para la ciudad, qué proponen para la ciudad y apuntar hacia un proyecto de ciudad, no hacia un proyecto de señalamientos,
hacia un proyecto de cuestionamientos, hacia un proyecto de críticas, y las soluciones dónde están. Doctor Víctor Manuel Salcedo Guerrero, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Valle Elizante. William, un saludo muy especial a todos los bugueños y a los vallecaucanos, a un año de nuestra elección como congresistas. Quiero reiterarle a los bugueños la gratitud por la confianza depositada en Víctor Manuel Salcedo. Ayer hace un año fueron las elecciones. Sí, señor. Y decirles lo que les dije en campaña. Aquí hay un dirigente que prometió trabajo y gestión. Y allí estamos concentrados. Este periodo será muy importante, donde en el Congreso discutiremos la reforma a la salud, la reforma política. El gobierno ha anunciado que erradicará la reforma laboral. Y ahí tendremos una discusión, igual que como la hemos tenido en la reforma laboral, en la reforma a la salud, y vamos a presentar una propuesta también frente al proyecto de ley, porque para eso estamos, para eso nos eligieron, para discutir, estudiar y proponer, y no solamente pupitrear los proyectos del Ejecutivo. Sí, señor.